nosotros nos vamos a meter directamente con la información que tiene que ver con el ámbito local. Queremos saber la situación ante este avance del coronavirus y demás de nuestro hospital. Y para eso estamos en comunicación con su director, Néstor Valenti. Néstor, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, ¿cómo es o qué situación podemos dar actualmente de ocupación de camas y demás con respecto a esto que ya podemos llamar segunda ola de coronavirus, ¿no? Sí, estamos en este momento con una ocupación bastante alta, sobre todo de los pacientes que corresponden a las unidades de cuidados críticos, digamos, y obviamente tenemos un aumento de casos como ha pasado en el resto de la provincia y en el país. Entonces obviamente que estamos generando distintos planes de acción para poder de alguna forma contrarrestar esta oleada que se nos ha venido. ¿Con qué te encontraste en el hospital? Obviamente ya conocías, pero ¿con qué te fuiste encontrando? Porque en la semana pasada también hablamos con Ruth Calle, y obviamente nos decía, estamos mejor preparados para esta segunda ola de coronavirus en lo que tiene que ver con situación del hospital y demás, pero no sabemos hasta dónde o cuál va a ser la magnitud de la misma, así que, pero la preparación previa o a priori es mejor que lo que ocurría en marzo del año pasado. Y en realidad sí, uno ha aprendido también con el correr de los meses el comportamiento de este virus también y la forma de organización. La verdad que el personal sanitario es valiosísimo en realidad para nosotros, y en este año de experiencia creo que uno ya les digo, ha sacado conclusiones importantes. Por supuesto que lo que no podemos, digamos, de antemano anticipar es qué comportamiento vamos a tener nosotros acá en la ciudad. Por supuesto que tenemos que plantearnos todos los escenarios posibles. Si tenemos una fuerte oleada de casos, obviamente uno tiene que tener planificado el hospital como para tomar acciones y tratar de, digamos, soportar todos los casos que podamos tener. Esa es la idea. Hubo una planificación, por ejemplo, del año pasado que no, gracias a Dios no se terminó utilizando, pero por ejemplo venía por el lado de preparar hoteles y demás para poder tener a gente con síntomas leves. ¿En qué sentido viene esa planificación para lo que puede ser esta segunda ola? No, bueno, la planificación ya viene desde el año anterior, donde nosotros como equipo de salud decidimos tener un sector especial para coronavirus, digamos, una sala especial de coronavirus, no solamente para los pacientes leve moderados, sino para aquellos pacientes críticos y graves. Obviamente que si el número de casos aumenta y sobrepasa esa capacidad, nosotros tendríamos que utilizar otras áreas del hospital para destinar la atención de esos pacientes. Imagino un trabajo en conjunto tanto con el IRURSUM como con entidades privadas para todo esto, ¿no? Y uno trata de armar una red también que sea, porque uno tiene que tratar de planificar desde lo más complejo a lo más simple. Lo más complejo es el paciente internado, y después obviamente todo esto que vos me decías previamente de si hubiera casos o gente para aislar en hoteles. Bueno, el hospital de Quillén siempre ha sido muy receptivo con nosotros, sobre todo para aquella patología clínica, donde no tenemos que olvidar tampoco, porque más allá del coronavirus, la patología clínica habitual sigue existiendo y también nos da un trabajo, como siempre en realidad, en la parte general. Entonces uno también debe ocuparse de eso. Entonces tenemos que tener los dos focos claros, el coronavirus por un lado y la otra patología que sigue existiendo y sigue siendo tan importante como el mismo coronavirus. ¿Y cómo estamos en situación de personal de salud? Primero, en un sentido, con tema vacunación, se ha avanzado bastante con la vacunación del personal de salud. ¿En qué número? No sé si lo tenés exacto porcentaje o demás, pero cómo vienen con ese tema. Y después, en cantidad de personal de salud, ¿no? Porque también es necesario. Sí, digamos, el personal se ha vacunado
prácticamente en forma completa, sobre todo aquellos que son de riesgo y que trabajan en zonas de riesgo. Y después, obviamente, el número en sí de personal de salud, sobre todo en áreas críticas, es también crítico. Tengan en cuenta que estamos trabajando con 2 áreas distintas, estamos trabajando con 2 terapias y prácticamente con el mismo número de terapistas. Por eso destaco la profesionalidad de los colegas, porque realmente están haciendo un trabajo maravilloso realmente en cuanto a la organización y la atención de estos pacientes críticos. Bien. ¿Y con insumos, cómo se encuentran? Y los insumos nosotros en este momento estamos bien. Por supuesto que siempre está la preocupación de que si hay un aumento de casos, también hay un aumento de insumos. Entonces también eso hay que planificarlo. Eso también lo tenemos de alguna forma ideado, digamos, como para tratar de no tener ningún tipo de complicación con insumos ni con ningún, digamos, recurso que necesitemos para la atención del paciente. Bien. Y con el funcionamiento del hospital modular, ahora que se ha sumado, digamos, esto a lo que directamente es el hospital. Sí, el hospital modular, bueno, en este momento está cumpliendo las funciones que antes cumplía el container. Claro. Se están realizando los hisopados ahí, bueno, los días de vacunación también por una cuestión de facilidad para la gente, también se está vacunando acá en el modular, y en las próximas días, en las próximas horas, ojalá podamos empezar a nosotros a hacer los resultados, digamos, a procesar los resultados, sí, inmediatos. las muestras, perdón, de los hisopados, eso sería, ¿sí? Y bueno, obviamente después el hospital irá creciendo en complejidad. Lo que pasa es que esto también tiene que tener una planificación, tiene que tener un personal que también ya está asignado, pero hay que ponerlo en funcionamiento. Imagino también, para poder combatir esta segunda ola, la expectativa por la llegada de más vacunas y que avance directamente este plan de vacunación, porque va directamente al trabajo de ustedes, porque cuanto más vacunados, menos chance de que haya más personas que necesiten ir al hospital. Sí, obviamente, uno tiene que tratar de trabajar en distintos frentes. Por un lado, en nuestro caso nos toca todo lo que es la planificación, la organización del sistema de salud, y por supuesto que siempre apelamos a la responsabilidad individual, de tener al máximo los cuidados necesarios para evitar los contagios, ¿sí? Eso sigue siendo como desde el primer día, desde hace quizá un poquitito más de un año, donde uno sigue insistiendo en el distanciamiento, el uso del alcohol en gel, el tapabocas o el barbijo, y realmente y evitar las reuniones y tratar de cuidarnos en realidad. Ese sería el punto, ¿sí? Sabemos que en el país hay una situación sanitaria especial y nosotros no somos ajenos a eso. Tenemos que estar también preparados y tenemos que trabajar en conjunto, digamos. De estas situaciones se sale en conjunto. Toda la sociedad tiene que trabajar para evitar que este virus no tenga un impacto importante en la ciudad. Sí, y directamente va a no colapsar el sistema de salud, digamos, por ahí sería. Sí, en realidad siempre es como que uno tiene ese temor final, y uno es lo que trata de evitar, que el sistema de salud colapse. En realidad, por eso todos los esfuerzos de todo el equipo de salud apuntan a eso, ¿sí? Y por eso, digamos, también nosotros como ciudadanos nos tenemos que involucrar en eso con el cuidado, fundamentalmente. Bien. Bueno, Néstor, agradecerte la comunicación en esta mañana y éxitos en lo que viene, ¿no? Y en un trabajo que es arduo, que viene siendo directamente muy complicado con esta pandemia del coronavirus, y ojalá lo puedan llevar de la mejor manera posible. Te agradezco mucho la comunicación. No, por favor, muchas gracias a ustedes y que tengan buenos días. Igual. Pasaba Néstor Valenti, director del Hospital Dr. Emilio Ferreira de nuestra ciudad, dando un parámetro de ocupación de camas del sector crítico bastante importante, bastante alta, y dando un parámetro y planificando también, o contando un poco cómo puede llegar a venir todo este trabajo en la segunda ola que ya está confirmada, que está presente en nuestro país y en nuestra ciudad.